Señor, ante la inmensidad de lo que tú eres, ¿quién es suficiente para poder hablar de ti? No hay palabras para poder describir tu grandeza. Ahora, Señor, que nos disponemos a pensar en ti y en tu ser infinito, Señor, por favor, yo quisiera pedirte que en tu bondad por favor nos ayudes a entender que, Señor, por tu Espíritu nosotros podamos entender estas cosas que son grandiosas. Por favor, sé condescendiente con nosotros y háblanos según podamos entender, porque lo necesitamos. Sé, Señor, con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí más o menos del siglo V antes de Cristo vivió un señor que se llamó Parménides. Si están buscando nombres para sus hijos o para sus nietos, ahí está ese. Se llamó Parménides el señor. Y durante los tiempos antiguos los filósofos siempre estuvieron buscando las grandes respuestas al porqué del universo. Y Parménides era uno de estos filósofos famosos, y una de sus contribuciones más famosas es esta frase: todo lo que es. Tú vas a decir qué bruto, qué bárbaro, qué maravilloso. Bueno, el punto de Parménides es que él estaba intentando luchar con la realidad de lo que significa ser, ¿ok? Él estaba intentando descifrar qué es esto, y él pensaba que todo lo que es no está sino en el tiempo presente. Todo siempre es. Todo siempre es. Había otro señor que se llamaba Heráclito, por si no les gustó Parménides, ahí está el otro. Y Heráclito era la contraparte de Parménides, y él decía que en nuestra experiencia nunca hay nada como el estado puro del ser. O sea, que nosotros siempre estamos en constante cambio. Todo lo que está en esta realidad de nuestra existencia siempre está en constante cambio. No hay una sola cosa que siempre esté en un estado puro de ser. Todo cambia. Una de las ilustraciones famosas de este señor que se llamó Heráclito era que cuando tú pisas en un río, no pisas dos veces en el mismo río. La primera vez que pisaste, ya entraste a ese río, y la segunda vez el río ya es diferente. La composición de la tierra donde estás pisando cambió, se movieron las piedras, ya no es la misma agua, está corriendo. Es más, yo no soy el mismo Carlos que era hoy en la mañana, ni el que fui ayer. Células de mí ya murieron, otras células se crearon, estoy más viejillo, estoy más cansado. No somos los mismos. Este señor que se llamaba Heráclito decía que todo es así, que no había nada que pudiera ser puramente, pero que sí todos estamos en un punto de llegar a ser. Siempre estamos en la realidad de llegar a ser. No de ser puramente, sino de llegar a ser. Conforme fueron avanzando estos pensadores antiguos, llegaron a entender que si algo estaba en el estado puro de ser, ese algo tuvo que ser eterno. Siempre debió de haber sido. No pudo llegar a existir porque entonces ya no es. ¿Me explico? También decían, bueno, si algo es en un estado puro, tiene que ser autoexistente. Porque si no depende de sí mismo para su existencia, entonces algo más lo llevó a ser. Y entonces no es de manera pura. También decían
que si ese algo que es en su estado puro existe, se tiene que ser la base de todo lo demás. Porque la nada nunca crea algo. La nada siempre crea nada. Siempre es lo que es, lo que crea algo que llega a ser. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro con esto? Puede que suene que estoy como siendo un poquito redundante, pero esto es importante para que nosotros lleguemos a entender lo que la seidad de Dios significa. Y no crean que yo soy un tipo muy filósofo y cosas así. La verdad, esto que les estoy contando lo escuché de un pastor que ya falleció, que es el pastor R.C. Sproul. Pastor R.C. Sproul es una bestialidad con este tipo de cosas. Y él siempre sabía mucho de esto. Entonces, cuando yo lo llegué a escuchar la primera vez, fue para mí muy ilustrativo y me dio mucha luz respecto a lo que la seidad de Dios significa. Para nosotros es importante entender la diferencia entre ser y llegar a ser, porque a veces cuando nosotros usamos esta simple palabra ser, se pierde lo que ser en su estado puro significa. De hecho, nosotros empezamos a pensar en adjetivos, empezamos a pensar en cosas que describen las demás cosas. Por ejemplo, Juanito es alto, el pez es grande. Y nosotros perdemos esa esencia del ser que los pensadores antiguos tenían, de algo que está en su estado puro. ¿Me explico? La verdad es que Juanito no siempre fue alto. Él llegó a ser alto. Y el pez no siempre fue grande. Llegó a ser grande. Estas cosas son bien importantes porque eso, aunque los filósofos griegos no tenían idea de cómo Dios es, ellos sí llegaron a entender que si algo de verdad es, tiene que ser eterno, tiene que ser autoexistente, tiene que ser independiente de todo lo demás y tiene que ser el fundamento de todo lo otro que existe. Para nosotros es importante entender esta diferencia de ser y de llegar a ser, porque esa es la diferencia entre Dios y las criaturas. Dios siempre es. Nosotros siempre estamos llegando a ser. Todo lo que hay, todo lo que nosotros vemos llegó a ser y está siendo. Por ejemplo, las piedras que están allá afuera, con el sol, con el aire, con el desgaste, están desgastándose y ya no son las mismas piedras de ayer. Eventualmente se convertirán en polvo. Este edificio también está desgastándose. Nosotros también, las sillas también. Todo eventualmente está avanzando y está haciendo y está llegando a ser. Pero Dios siempre es en un estado puro. Significa que Él no ha cambiado absolutamente nada. Que desde el inicio de la eternidad, por si lo podemos decir así, porque la eternidad no tiene inicio, si podemos decirlo así, desde el inicio Dios siempre ha sido el mismo. No ha cambiado. Su poder sigue siendo igual, su sabiduría sigue siendo igual, Él es igual, todo en Él. Él sigue siendo autosuficiente, Él no necesitó de sus criaturas para poder existir. Él siempre es, Él siempre es. Todo lo demás se está convirtiendo en algo. Pero Dios no. Dios no se está convirtiendo en un Dios mejor. Dios no está aprendiendo. Dios no está evolucionando para llegar a ser algo más eficiente o algo más poderoso. Él es desde la eternidad y Él es absolutamente perfecto. Perfecto en todo eso. ¿Puedes llegar a vislumbrar lo que significa ser perfecto? Que a Él no le falta nada. Que Él no carece de nada.
que Él no necesita nada, que Él siempre ha sido perfecto desde la eternidad. Hubo un momento en el que yo no existía, hubo un momento en el que usted no existía, ni tú, ni este edificio, ni nada, ni el mundo, ni los ángeles. Pero nunca hubo un momento del tiempo en el que Dios no fuera. Y eso es difícil de comprender. Entra dentro de lo que nosotros aprendimos acerca de la incomprensibilidad de Dios. Él siempre es en su estado más perfecto y puro. Y digo más perfecto siendo redundante, porque la perfección no puede ser más. ¿Me explico? Él es en su estado más perfecto y puro. Y aquí es donde quiero tomar mi primer pasaje de la Biblia. Por favor, abran su Biblia en Éxodo 3. Éxodo 3. Y vamos a leer desde los versículos 13 al 14. Éxodo 3, del 13 al 14, dice así: Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su Dios? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés diciendo: Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. ¿Yo soy qué? Me envió a ustedes. Por eso te estaba explicando la diferencia entre el ser y el llegar a ser. Porque yo creo que es muy importante que Dios se muestre así a Moisés y que él diga que ese es su nombre. Yo soy es mi nombre. En un presente perfecto de ser. Fíjense que algunas personas dicen aquí que Dios en realidad no le estaba revelando su nombre a Moisés, que él más bien estaba diciéndole: pues quien quiera que sea, te estoy mandando, o sea, yo soy, ya ve. ¿Me explico? Pero no, yo creo mejor que Dios está revelando a través de su nombre la naturaleza misma de su ser. Él está diciendo: yo soy el que soy. Yo siempre he sido, yo siempre soy, yo siempre seré, eternamente, sin cambio, sin variación, sin más ni menos. Yo siempre soy. El Señor no necesitó de nadie para existir. El Señor siempre es. Entonces, para mí es muy, muy, muy revelador que Dios se muestre así a Moisés justo en este momento de la historia, porque aquí en Éxodo 3, Dios llama a Moisés en esta historia del arbusto que está en llamas, ustedes la saben, de la zarza ardiente, y Dios le dice a Moisés que lo escogió para sacar a su pueblo de Egipto, y fíjense lo que dice en el versículo 11. Bueno, voy desde el 10, voy a leerlo aquí, está hablando Dios, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Y entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ves la pregunta? ¿Y yo quién soy? O sea, soy la persona menos importante, la persona menos poderosa, la persona más incapaz. En ese entonces, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro. Señor, ¿yo qué voy a ir a hacer con el rey más poderoso del mundo, con el ejército más poderoso del mundo? ¿Y yo qué voy a ir a hacer allá? Y ahí está Moisés con todas sus necesidades y todas sus faltas y todas sus carencias y todas sus debilidades delante de Dios. Y entonces Dios le dice: ve, porque yo voy a estar contigo. Moisés, todavía con dudas, le dice: pero pues yo le digo a los hijos de Israel que su Dios me envió, ¿cómo le digo que tú te llamas? Yo soy.
el que no tiene carencia de nada, el que no depende de nadie, el que siempre ha sido, el que es suficiente en sí mismo para sustentar no solamente a ti, Moisés, sino todas las cosas del universo. Yo voy a estar contigo. Ve. Qué cosa más genial. Si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado, ¿quién es el Señor para que confiemos en Él? Tal vez mi mejor respuesta sería, Él es. Y eso debería de ser suficiente para que confiáramos en Él. Para nosotros como criaturas, hermanos, es bien difícil pensar en que algo o alguien no necesita nada, porque nosotros siempre estamos necesitando cosas. Nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos oxígeno, nosotros necesitamos atención, cariño, nosotros necesitamos a veces un apapachillo. Nosotros somos criaturas bien necesitadas y bien faltas de muchas cosas. A veces no tenemos sabiduría, a veces no tenemos paciencia, a veces no tenemos fuerzas, a veces no tenemos ánimo. Es difícil para nosotros llegar a pensar en que alguien no necesita nada. Pero Dios que es, ¿qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que no tiene? ¿O cómo podría Él mejorar? La respuesta que es que Él no necesita nada, que Él no necesita mejorar, que Él siempre es y que Él siempre ha sido. Y por eso podemos confiar en Él sin reservas. Sin reservas. Porque si Él es, entonces no hay nada más fundamental. No hay nada que sea mejor. Él es absolutamente perfecto. Siendo Dios perfecto en su ser, entonces es completamente independiente de nosotros y de sus criaturas. Él es autosuficiente. En Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24 y 25, Hechos 17, 24 y 25, el apóstol Pablo da una descripción de Dios que nos ayuda a ver la aceidad de Dios, que Dios es en sí mismo. Que Dios no tuvo comienzo y que Dios es absolutamente independiente de nosotros. Hechos 17 del 24 al 25 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y luego dice en el versículo 28 también: porque en Él, esto es en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Entonces, de acuerdo con este versículo, no solo Dios es autosuficiente, sino que Él, siendo único en su ser, Él es el dador de todas las cosas. Él es absolutamente independiente y siendo así, Él es quien sostiene todo lo que ha llegado a ser. Todo en la existencia depende de Él. Todo, porque Él es el único que es de verdad. Nosotros siempre estamos llegando a ser con necesidades. Toda la existencia depende de Él. Mi vida, la tuya, no se sostienen en sí mismas. De acuerdo con el versículo 25 de Hechos 17, ni siquiera nuestra propia respiración depende de nosotros. Él es el que nos da aliento y todas las cosas. Él es el que nos da aliento y todas las cosas. Y si eso es así, entonces todas las cosas que nosotros podemos llegar a ofrecerle, en realidad simplemente están regresando a Él, porque Él nos las dio primero. No, yo creo que no deberíamos de sentirnos orgullosos o de sentir que nosotros estamos siendo muy generosos al dar al Señor.
porque simplemente estamos dando de lo que Él ya nos da. Todas las cosas que vinieron a nosotros y las damos a Él, son de Él en primer lugar. Hay un versículo en Job, en el capítulo 41, en el versículo 11, donde Dios le pregunta a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? O sea, no hay, ¿verdad? No hay por dónde. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y esto debiera de llevarnos a adorar a Dios con profunda humildad, porque Él no necesita darnos nada, y de su bondad lo hace. Él no tiene que, no está obligado. Él es en sí mismo, Él es completamente perfecto en sí mismo, carente de nada, pero Él en su bondad nos da todas las cosas que nosotros como criaturas necesitamos. Y como decíamos hace ratito, somos muy necesitados, somos muy dependientes. Tenemos muchas cosas que nos hacen falta, en muchos sentidos. Sabiduría, en el sentido emocional, en el económico, lo físico. Y Dios está ahí dándonos el aliento para empezar. Dios es bueno con nosotros. Yo creo que eso debería de llevarnos a decir, como dijo el rey David en el Salmo 8: Señor, cuando miro el cielo y las estrellas y las cosas que tú has hecho, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que nosotros pienses y de nosotros tengas memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Así que, hermanos, vayamos a aquel que no carece de nada para satisfacer todas nuestras necesidades y las cosas que nos hacen falta. En Él, todo lo que nos hace falta puede ser suplido en abundancia. Qué consuelo y qué esperanza tan dulce es saber que nosotros estamos siendo cuidados por aquel que no carece de nada, ¿no crees? Él no carece de nada. Y Él está cuidándonos. Estamos siendo cuidados por aquel que es inagotablemente suficiente. Y entonces también podríamos decir, junto con el rey David: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Eso es lo que significa la seidad de Dios. Que Dios es en sí mismo, que Dios es por sí mismo, que Dios es autoexistente, autosuficiente, que Él es en un estado perfecto y puro siempre. Parece una palabra oscura y medio rara. Yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado esta palabra antes. Aceidad. Hemos escuchado que del amor de Dios, ¿verdad? Y que Dios es amor, ¿cierto? Hablamos de otros, aquí en la iglesia hablamos seguido de otros atributos de Dios, como la soberanía de Dios, que Él es soberano. Pero sobre la aceidad de Dios, como que no sé, yo siento que es raro, que la verdad no escuchamos de eso seguido, pero que es una verdad bien preciosa acerca de cómo Dios es para nosotros, que Él es completamente suficiente, independiente, sin necesidad de nada, que Él es. Eso significa la aceidad de Dios. Tal vez algunos de ustedes que son más perspicaces ahorita han de decir: bueno, y si Dios no necesita nada, entonces ¿para qué me creo? Si no necesita nada, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el punto de mi existencia? Bueno, yo creo que si bien Él no necesita nada de su creación, sí nos creó por dos razones. Una fue porque quiso hacerlo. Él quiso hacerlo.
De su propia voluntad vine yo. Y no es como que quiso hacerme y después me abandonó. Él me ha seguido sosteniendo y ha sostenido mi vida y la vida de las personas que no confían en Él y de las personas que lo rechazan y de las personas que lo odian y de las personas que no quieren estar cerca de Él ni de su palabra. Él de su voluntad los creó y los hizo y los formó y los sigue sosteniendo hasta ahora porque quiso hacerlos. Pero número 2, no simplemente nos creó para no tener propósito. Él nos creó para su gloria. Él nos creó para su gloria. En Isaías, en el libro de Isaías, hemos aprendido en la escuela dominical que Él dice que Él nos creó para su gloria. Y ese es el propósito de vida más profundo que alguien pudiera llegar a tener. Tal vez tú podrías pensar que tu carrera aquí es lo mejor que vas a llegar a hacer, que el éxito aquí que tú puedas llegar a tener es mejor. La comodidad, la seguridad, el dinero, los viajes, las experiencias, tu familia, el sexo, los amigos. Pero Dios nos creó para algo que es más profundo y eterno y mucho más valioso, para que nosotros podamos dar gloria a Él. Y yo pienso en Moisés, para no salirnos del ejemplo. Piensen en Moisés. Está este hombre hebreo que es un cuidador de borregos. La verdad es que la Biblia siempre dice, y Dios siempre dice, yo lo saqué de la tierra de Egipto. Yo lo saqué de la tierra de Egipto. De hecho, si ustedes revisan en Éxodo 3, un poquito más adelante, atrás de lo que leímos, en el versículo 7, Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que estaba en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel. ¿Te das cuenta? Dios mismo dice, yo los voy a sacar. Y eso es lo que Él hace. Él está con Moisés. Él hace el asunto de la vara, ¿se acuerdan? Que se convierte en la serpiente. De su mano, que sale leprosa, y luego la vuelve a poner en su pecho y se cura. Las 10 plagas no fueron cosa de Moisés. El rojo no fue cosa de Moisés. Siempre fue Dios. Pero nosotros vemos cómo la vida de Moisés trae gloria a Dios, ¿verdad? Si alguien piensa, Dios no me necesita, cierto, no te necesita. Pero no te creó para que vivas una vida sin propósito. Te creó para que vivas para su gloria. Otra cosa que nosotros creo que debemos de pensar acerca de la seidad de Dios es que la seidad de Dios nos deja ver la tremenda realidad de la majestad de Dios y de quién Él es. Hermanos, ¿cuánto debiéramos de meditar y atesorar la verdad de la seidad de Dios? Mucho. Yo creo que mucho. Porque cuando nosotros contemplamos la hermosura del universo y la hermosura de la creación, y cuando nosotros vemos todas estas cosas maravillosas y grandiosas, incluso las habilidades que otras personas como nosotros, que también están en llegar, en esta realidad de llegar a ser, cuando decimos, híjole, qué bruto, cómo canta bonito este. O híjole, este tipo cómo juega bien X deporte, ¿no? O híjole, este actor buenísimo. Cuando nosotros llegamos a contemplar otras criaturas que están en esta realidad de llegar a ser también, nosotros quedamos locos de admiración con algo que está en la misma realidad que nosotros. Pero cuando nosotros contemplamos al Señor, el que era, el que es, el que siempre será, desde la eternidad y hasta la eternidad,
¿cuánto más no se llenará nuestro corazón de admiración y de adoración al Señor? Por eso quiero recordarles lo que nosotros leímos hace ratito en el Salmo 95. Vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Él es un Dios grande y el Rey sobre todos los dioses. Si nosotros quedamos locos de admiración con cosas que están en la misma realidad que tú y yo, ¿cuán satisfecho no estará nuestro corazón? ¿Y cuán movido no será adorar a Dios cuando nosotros vemos la realidad de quien Dios es? Mi oración es que Él reciba la gloria que su nombre merece, la gloria que va acorde con la perfección de su ser. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este pequeño vistazo que nosotros hemos tenido sobre quién eres. Por favor, Señor, déjanos ver esta cosa tan grandiosa. Señor, que la realidad de lo que tú eres nos golpee, de modo que nosotros nos entendamos. Que no es que tú simplemente eres un poco mejor que nosotros, ni que eres muchísimo mejor que nosotros, sino que tú simplemente eres. Y eso te pone una categoría completamente distinta a la de nosotros. Que nosotros podamos encontrar en ti todo lo que necesitamos. Y perdónanos, Señor, porque siendo tú la realidad fundamental del universo y en quien nosotros somos, vivimos, nos movemos, existimos, y en quien tenemos aliento y en quien encontramos todas las cosas, constantemente buscamos satisfacción en otras cosas que no son tú. Señor, que te amemos no por lo que nos das, ni por las cosas que nos puedes dar, sino por quien tú eres. Que nosotros veamos eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.